Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Elevador Cósmico. Hoy tengo de invitada a Jimena Jaime y vamos a estar platicando de muchas cosas muy interesantes. Ella es medium, es sanadora, no sé si sea lo mismo espiritista, a lo mismo medium o si sean cosas diferentes, pero bueno, vamos a platicar de cosas súper interesantes. Jimena, bienvenida al Elevador Cósmico. Hola, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos para empezar a justo descifrar toda la información que está como oculta, que a veces no se conoce, muchísima información que se puede desplegar. Así es. Mira, me gustaría empezar preguntándote. Yo casi siempre empiezo así directo, ¿verdad? Ya la gente te va a ir conociendo durante todo el episodio. Y me llama la atención el nombre de tus redes sociales, el poder de tu sombra. Entonces, la primera pregunta va por ahí, el poder de tu sombra. ¿Qué podemos encontrar en nuestra sombra? Y te pregunto esto porque se nos ha enseñado que las sombras, la oscuridad, hay que evitarla, que es algo malo, que hay que alejarnos de todo eso. Pero me he enterado, y por mi experiencia he vivido, que a veces esa oscuridad o esa sombra es la que más evolución nos trae. Entonces, me gustaría que nos platicaras acerca de por qué este nombre y bueno, qué hay de fondo. Sí, de hecho, justamente lo llamé el poder de tu sombra porque yo descubrí que mi máximo poder no es ser psíquica, no es ser medium, no es ser espiritista, sino en realidad radica en la capacidad que tengo para poder ver lo que nunca había querido ver, ¿no? Que son mis defectos, mis miedos, mis traumas, todo aquello que duele tanto y es tan difícil de aceptar que la mayoría de los seres humanos vamos por la vida como haciendo a un ladito y haciendo de cuenta que no existe, pero en realidad ese es el detonante de nuestro máximo poder, porque cuando tú lo alumbras, cuando tú lo trabajas, cuando tú eres súper consciente de todas las deficiencias que tienes, entonces ahí es donde pues te haces invencible, ¿sabes? Sí. Y aparte porque es un simbolismo de renacimiento también. Ujú. Yo a lo largo de toda mi vida he tenido múltiples muertes, múltiples caídas, y entonces cada caída te hace más fuerte, cada, pues sí, etapa donde vas trascendiendo te hace mucho más fuerte, y entonces tengo un dicho que dice, nadie puede matar lo que ya está muerto. Pues sí, exactamente. Y ahí algo creo yo que necesitamos tomar en cuenta también, que como una persona que se dedica a la sanación, en mi caso yo también me dedico a la sanación, pues realmente interactuamos, trabajamos con la sombra de las personas. Y si le tienes miedo a eso, y si quieres evitarlo en ti mismo, obviamente lo que venga de afuera, pues también te va, como decimos acá, te va a hacer garras, ¿no? Y aparte, o sea, eso es a título hablando de personas, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, ¿qué tanta información hay en las sombras que no es develada? Todo lo importante, o sea, vivimos dormidos. Todo lo que en realidad está en el ocultismo, todo lo que está oculto, que está velado para nosotros, es justo la información que tu alma necesita para poder tener este despertar álmico y entonces también encontrarte con esa luz que se va a convertir en algo tan grande que aunque poseas oscuridad, pues es que no va a haber nada que la mate, ¿sabes? Así es. Ahora, Jimena, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, como medium, como, no sé si vidente también, me imagino que sí, porque ahora que te vi en un evento hace 2, 3 semanas, que a la gente hablaba y luego de repente te quedabas así, les decías cosas, yo decía, bueno, ¿dónde estás sacando esa información tan rápido, no? Entonces, bueno, me imaginé que tenías esa capacidad de clarividencia. ¿Qué hay en este mundo de las sombras? ¿Con qué te topas? ¿Con qué se topan las personas? Digo, si lo vemos desde el punto de vista mental emocional, pues podemos decir emociones negativas, pensamientos negativos, pero todo eso, desde mi creencia, desde mi experiencia, pues agarra formas energéticas que luego nos las enseñan en películas y nos dan miedo, ¿no? Pero ¿qué, desde tu punto de vista, qué existe en estos mundos? Por ejemplo, yo tengo la capacidad, tengo los tres canales abiertos, la clarividencia, clariaudiencia, clarisintiencia y el clariconocimiento, que es la capacidad de descargar información, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estás tan abierto, la capacidad que tenemos es de movernos en mundos sutiles, en otras dimensiones.
Entonces, cuando tú pasas a otros mundos o a otras dimensiones, pues es donde justamente todo lo que está velado para el ser humano es a lo que nosotros nos enfrentamos. Y en esta enfrentarte, pues, por ejemplo, yo puedo hacer contacto con seres fallecidos para poder canalizar mensajes si hay algún pendiente o por ahí. El tema, por ejemplo, de que yo sé, y aparte de que tengo esa creencia, o sea, lo vivo todos los días en mis sesiones, todos nacemos con memorias álmicas o espíritus que nos acompañan, que hablando, por ejemplo, de la rama del espiritismo, podemos decir que son espíritus que te acompañan, ¿no? Pero desde otra cosmovisión podemos hablar de fractales, es decir, memorias álmicas. Somos nosotros mismos en otra encarnación. Cuando yo arranco el tema, por ejemplo, del espiritismo cruzado cubano, que fue mi base, pues me hablaban de guías o marco espiritual, ¿no? Que es como se le llama. Espíritus que te acompañan, ¿para qué? Para ayudarte a sortear pruebas, situaciones, te otorgan habilidades, dones, etcétera, ¿no? Y dependiendo de tu avance álmico o tu luz, es como tú tienes fregones o no tan fregones, ¿no? Ujú, ujú. Y así es como yo arranco, pero cuando de repente yo empiezo en sesiones a ver, y en mi persona, que en las regresiones que me he hecho a vidas pasadas, entonces checaba mucho el espíritu que me acompañaba con la historia que yo había tenido, fue que yo dije, a ver, no, o sea, es que somos nosotros mismos y por eso es que las habilidades y los recuerdos son tan vívidos, Aarón, ¿sabes? Ujú. O sea, es algo que se empieza, o sea, basta que le testeres tantito para que se empiece a potencializar la información. Entonces, cuando yo me empiezo a adentrar en sesiones para ver, pues, estos fractales o estos espíritus, es donde sí o sí, 100 de 100, yo le digo, a ver, uno de los espíritus que te acompaña es tú vibras mucho con la tierra, con la herbolaria, empiezo a dar características porque trae un indio piel roja, por ejemplo, o un indio mexica, o un indio sudamericano. Pero es un 100 de 100 las coincidencias de cosas que te gustan, pero que tú no sabes por qué te gustan. Hay personas que vibramos mucho con ciertos países en el mundo sin tener un referente familiar, Sí. familiar de que alguien nos haya hablado de ese lugar, ¿no? Ujú. Decimos, es que como que yo tengo que pisar ese lugar en algún momento de mi vida, ¿no? Y hay una atracción a la cultura, a la vestimenta, etcétera. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? De verdad es que decírtelo en dos, tres palabras, tres cosas, es quedarme bien corta, porque si yo algo he dicho es, mientras más sé y más me adentro, más sé que no sabía nada. Sí, exactamente. Y todo se empieza a volver tan loco, porque así como puedo dar con tus vidas pasadas, que son tus espíritus que te acompañan, y basta detonar estas memorias en ti para que entonces empieces a hacerte fuerte y empieces a generar habilidades y conocimiento que tenías dormido. De la misma manera, por ejemplo, he tenido la fortuna, la llamo yo, de conectar con mi familia estelar, ¿no? Saber mi origen estelar, qué encarnaciones tuve en las diferentes razas estelares. Y así es como te empiezas a desplegar. De la misma manera, me ha tocado ver haditas, duendes, elfos, que te soy honesto, hay cosas con las que yo digo, no quiero conectar, porque también he conectado Sí. con oscuridad bien cañón, pero, o sea, hablando de demonios y cosas Ujú. bastante fuertes, pero ¿sabes cuál es la capacidad que tiene el ser humano, Aarón? Y nadie nos la dice, de decir, quiero o no quiero conectar. Pues sí, Cuando tú verbalizas que no quieres, es que eso desaparece y es lo que pues nadie nos ha dicho. sí. Ahora, el decidir no quiero, tú ahorita lo comentaste, bueno, esos espíritus, esas energías, digo, al final todos formamos parte de una misma cosa, desde mi punto de vista, ¿no? De Uh -huh. una unidad mayor. Todo eso, independientemente si queremos o no queremos, pues es parte de nosotros, ¿no? Probablemente, porque pues ahí está. Entonces el decir no quiero, probablemente es decir no quiero una parte de mí mismo. Y ahí es donde viene el poder de tu sombra, o no precisamente. Pues sí, porque al final cuando tú ubicas tus fractales, ¿no? Tus espíritus, Ujú. y les das un posicionamiento en tu vida, que cuando me preguntan, bueno, ¿cómo posiciono una memoria álmica?
cómo hago fuerte este espíritu que me acompaña, basta con que tú integres conocimiento que leas acerca de la cultura, de el lugar en donde vivió, etcétera, para que eso empiece, es como un desbloqueo, Sí. ¿no? Y entonces Como cuando tú recordar esa vida, me desbloqueas, imagino, o eso. Ujú. exacto, y cuando tú desbloqueas esa memoria, si en esa vida, por ejemplo, tú tenías alguna práctica de alguna magia, por Ujú. así decirlo, pues se te es revelado y te dicen cómo trabajarla y cómo desarrollarla en esta encarnación. Y entonces cuando tú ya tienes dominado una encarnación, esta te hace tan fuerte que empieza por default como dominó a desbloquear las siguientes. Y ahí es donde radica tu superpoder, porque todo lo que está oculto en esta sombra, que tampoco queremos reconocer que existe, pues es la que nos otorga el superpoder porque nos volvemos multifacéticos, desarrollamos los dones de una manera impensable, porque en realidad todos tenemos esa capacidad. Se podría decir, ahorita el ejemplo que ponías del indio piel roja, por ejemplo. Se podría decir que en alguna época hubo un indio piel roja, supongamos que lo traigo yo, y en esa época ese indio piel roja me trae a mí como energía también, como si fuera un ser, porque soy yo, Sí, pero en otra época. Ajá. porque te voy a decir una cosa, el tiempo es lineal, o sea, no es lineal, el Ujú. tiempo es simultáneo, todo ocurre en un mismo momento. Sí. Entonces, si no pasa simultáneo y tanto tú eres un pedacito de ese indio piel roja como ese indio piel roja de ti, porque hace unos minutitos tú hablabas de que todos éramos parte del todo. Sí. Para mí es como si tu alma fuera una bolita de plastilina, ¿no? Ujú. Entonces, cada encarnación que tú tienes, pues es un pedacito. Entonces, ese pedacito baja encarnado en los diferentes avatar o cuerpo que tú vas utilizando en cada encarnación, ¿no? Sí. Pero en esa encarnación, pues tú viviste una cultura, una creencia, hiciste pactos, te enamoraste, tenías tu carácter, etc. Y entonces cuando tu cuerpo físico ya deja de existir, tu memoria de todo eso vivido es el espíritu, pero tu alma, ese pedacito de plastilina, regresa a la bolita principal. ¿Para qué? Para que la vuelvan a amasar y entonces esté integrada información. Pero así como se integra en el alma, se integra en el espíritu. Por eso es que podemos tener tres cuerpos, espiritual, álmico y físico, Ujú. ¿sabes? Sí, Y al sí. final el alma es la que va reencarnando Ujú. y el espíritu son las memorias. Por eso es al acceso al que podemos tener. Y como el tiempo no es lineal, sino es simultáneo, por ejemplo, cuando yo me los llevo a regresión a vidas pasadas, yo literalmente tengo que verbalizar. Obsérvate tus pies, observa el cielo, que ves alrededor porque ahí eres libre y dime tu nombre y en qué año estás para que la persona se posicione en esa temporalidad, Sí. porque en realidad pues eres uno, Ujú. Ahora, ¿sabes? ¿esto tú lo haces mediante hipnosis o por qué método? Fíjate que es una hipnosis consciente. Ujú. Te voy a decir por qué. Porque esta técnica me la revelaron y no me da pena mencionarlo, aunque muchos eh, practicantes de hipnosis y que estudiaron su diplomado y bien bonito 3 años, me digan, o sea, no, ¿no? Pero esta técnica a mí me la reveló mi familia estelar. Ajá. Entonces, en una meditación bien profunda, lo que me empiezan a enseñar es el tipo de respiraciones que debes de tener, la frecuencia con la que tienes que respirar. ¿Para qué? Para entrar en estados meditativos profundos. Sí. Y posteriormente, aperturar los canales receptivos de información, porque has oído de lo que se le llama la apertura del tercer ojo, ¿no? O, Sí. ay, abrí mi tercer ojo. Ujú. Siempre le atribuimos el tercer ojo al chakra que está aquí, que así se llama, ¿no? Pero en realidad el tercer ojo va más allá, porque si tú tienes tapado el chakra corona y tienes tapado chakra corazón, no sirve. Chakra corona y corazón. ¿Cómo te hablan? A través del pensamiento. Por eso es importante aperturar el chakra corona, porque es el que te va a permitir entrar en conexión, preparar tu cerebro para recibir estos mensajes. Y el chakra corazón para
que sientes y ya el chakra del tercer ojo es lo que puedes ver y proyectar. Pero cuando tú te vas a regresión a vidas pasadas, tú puedes ver a través de los tres canales. Hay cosas que te dicen, hay cosas que ves y hay cosas que solo sientes. Entonces, por eso los canales tienen que estar abiertos. Y entonces te adentro en una meditación tan profunda que literalmente es con chasquidos de dedos que te voy llevando y cada chasquido es un nivel más y ahí es donde, pero te adentro de volada. Entonces es una hipnosis consciente porque jamás es de acá perderte, no, o sea, yo tengo total plática contigo, tú puedes estar acostado, sentado, como tú quieras, Ujú. y entran en proceso. Ahora, me decías que esta técnica te la revela tu familia estelar. ¿Quién es tu familia estelar? Los sirios, Los sirios. sí, o sea, mi familia estelar son los sirios, eh, que justamente la verdad es que tampoco tiene mucho que yo contacté con ellos, será como por ahí de finales de abril, principios de mayo, pero Ujú. esto vino de una manera impresionante y luego tuve la oportunidad de ir a Ecuador y ahí hay un cerro que se le llama Cerro del Cacharí. Entonces, este cerro está formado pero por roca de otro planeta, o sea, no es de aquí, no es volcánica, no es ya sabes, como un meteorito, no, o sea, es roca de otro planeta, porque incluso han hecho pruebas donde llevan imanes y la roca está imantada, o sea, tiene mucho magnetismo. Sí. Entonces, la formación pareciera como cueva, y esto es un cúmulo de rocas, ¿eh? Entonces, la energía está bien potente, y cuando voy al Cerro del Cacharí, hice ahí una meditación, y ahí fue donde se desplegó un sinfín de información, me revelaron un montón de cosas, técnicas de sanación, este, cómo poder hacer cirugías astrales, pero en regeneración de órgano, pero Ujú. a través de esferas y códigos y simbología siria. Ujú. Y ahí yo integré como que toda la energía y de ahí ha sido a más, a más, a más. Entonces, como vienen a mí, de repente me voy a dormir, siento como que todo el cuerpo se entumece, pero estoy consciente y ahí es donde entro en, todo me lo ponen como si fueran proyecciones y ahí me van enseñando. Qué interesante. Ahora, al decir medium, al decir espiritista, normalmente nos imaginamos pues temas, digo, a lo mejor lo digo mal, más oscuros, casi siempre porque se manejan muchas cosas, pero todo lo que yo te he escuchado decir y lo que me has platicado en este momento, no se me hace oscuro. ¿Siempre ha sido así o en algún momento migraste de información o yo Fíjate, tengo una concepción errónea de lo que es el espiritismo y la mediumnidad? es que, por ejemplo, la mediumnidad no es otra cosa que estar en medio, entre un plano y otro, Mm. y ser, ¿qué? Portavoz, tanto de un plano como de otro, ¿no? Es esta capacidad de poderte mover entre el mundo de los trascendidos y el de aquí. Pero no nada más se queda en el de trascendidos, es que te puedes mover a cualquier mundo, ¿no? Ya. Que a veces es donde sí he conocido mediums que se limitan, a lo mejor por la rigidez de la práctica, por muchas cosas, ¿no? Que yo fue que justamente por eso, Aarón, yo desintegré un poquito el espiritismo cruzado cubano, porque, o sea, bajo el espiritismo cruzado cubano, obviamente vibran con todo el tema de la influencia precisamente de África y luego lo que hubo la homologación en Cuba y en países sudamericanos. Ya. Y en esta creencia tanto de santos como de espíritus, ¿no? Ujú. Pero la información es de solo existen tales y tales y tales y tales espíritus. Y si yo te dijera, o sea, yo en mis sesiones es que hay de todo, pues porque cuántas encarnaciones no puedes Sí, tener. sí, Entonces no sí. te puedes limitar, ¿no? La otra es que bajo ciertas prohibiciones, tú no puedes conjuntar dos creencias o tres creencias o cuatro o cinco. Y yo hace meses descubrí, a ver, si yo soy espiritista es porque vengo a contactar con mis espíritus, ¿no? Y hacerlos fuertes. Sí. ¿Cómo se hacen fuertes? Integrando conocimiento. Entonces, así como me ves integrando conocimiento de todo lo que es el tema hindú,
Los chakras, etcétera. Sí, y además todas las deidades Ujú. y la historia. De la misma manera, integré información, por ejemplo, de gitanería, integré información de los celtas, leí mucho sobre vikingos, este, también de la cultura afrocubana, porque traigo una experiencia donde yo practiqué santería en vida, ¿no? Y así. Entonces, si yo me hubiera limitado a lo que a mí me dicta el espiritismo cruzado, yo me limito, Sí, me limito. sí, Y sí, entonces creo yo que la limitante es uno mismo. Entonces yo claro. cuando entendí, para yo hacerme fuerte, es integrando mis memorias álmicas, porque cada memoria, pues te está desbloqueando una enseñanza. O sea, Ujú. algo tienes que aprender de esa memoria álmica para que lo integres en esta y en esta, pues no te equivoques, porque de Así eso es. se trata, ¿no? De jugar el juego lo mejor posible y salir lo menos raspado. Ujú. Y entonces ahí es donde yo medio desintegro este espiritismo. Ahora, si hay un tema de ocultismo, ¿a qué punto voy? Que, por ejemplo, yo a través de la mediumnidad y a través del espiritismo, es que yo en una sesión te puedo determinar si el bloqueo que tú traes corresponde a un trauma en tu infancia y me llevan a tu infancia. Y te digo, tú a los tales años viviste esto, esto, esto y esto. Y entonces, en ese momento, cuando la persona reconoce la situación que la está bloqueando emocionalmente, la sesión puedo hacer, por ejemplo, sanación de niño interior, constelación familiar, programación Sí. neurolingüística, porque tú lo viste, ¿no? En el podcast de Javi Ujú. fue para mí el mejor regalo de vida cuando tuvimos el primer bloque de leyes Sí. biológicas, Ujú. porque como dicen, verbalizando y reconociendo sana. Y es que la Ujú. neta es así. Sí. Entonces, cuando yo hago que reconozcan la herida, ¡pum! Los llevo y se soluciona el tema, ¿no? Pero así como es un tema de la infancia, puede ser un tema de que traes bloqueados tus chakras y eso está generando un autosabotaje en tu vida, la falta de generación de lana, de que no tengas ganas, de que estás todo oído en la vida. Pero también existe la brujería. Y ahí es donde justo yo tengo la capacidad de distinguir si es emocional, si es energético o si es ya un tema de un ataque brujil, Mm. donde se utilizan n número de cosas, que ahí es donde entra el espiritismo oscuro, Ujú. porque hay personitas que mandan muertos, hacen pactos, o sea, yo que tengo la capacidad de hablar con un muerto, ¿qué hago? Me voy a un panteón. Y entonces yo llego y en esta mediumnidad que puedo ver qué almitas andan ahí en pena, yo digo, ¿quién me quiere ayudar? Voy a hacer esto, esto y esto a cambio de tal y tal cosa. Y no falta el muertito que dice, yo me apunto. Ya. Entonces vas a su tumba, te llevas algo de la tumba y haces un pacto con el muerto. Y ese muerto va a estar encargado de joderle la vida a quien se la quiero joder, ¿sabes? Ujú. Y entonces es ahí donde las personas dicen, de la noche a la mañana se me cerraron los caminos, me separé, me quedé sin trabajo, mi hijo se enfermó, me diagnosticaron cáncer, porque un trabajo de brujería te va a atacar primeramente tu cuerpo energético, por eso la fatiga y la apatía, posteriormente tu cuerpo mental, que cuando tienes una entidad adherida, este muertito te está hablando todo el tiempo y hablándote, o sea, puras cosas negativas para que cambie tu estado anímico, tu humor se modifique, así. Y después se va al cuerpo físico, que es donde lo que hace es detonar enfermedades que por predisposición genética vas a padecer. Es decir, sí hay personas que generan enfermedades, pero es que en Ujú. realidad vas a generar lo que por predisposición Sí. genética te Sí, o toca. sea, hay una debilidad en el cuerpo, esa energía densa ataca esa parte, la debilita y se enferma. Lo mismo, cuando ataca tu cuerpo mental, es que dicen, ay, es que mi esposo se volvió bien viejero desde que lo brujearon. No, Sí, no, mami, ya así era. era, nada Sí. más que se potenció con la brujería, ¿sabes? Ujú. Ujú. Porque potencializa los defectos y debilidades. Aquí es donde yo entro, porque yo así, cero trabajo oscuro, nada, Ujú. nada. Yo lo que hago es, yo veo que traes muerto oscuro, te lo quito, te hago limpieza energética. Si esa brujería, por ejemplo, te atacó a nivel físico, te ayudo fisiológicamente a sanar, te hago
una limpia total y listo, solucionaste el tema. Y entonces a esa alma que yo retiro, la entrego a la luz, yo le doy luz. Hay personas que tienen esta capacidad y reutilizan muertitos. O sea, es que el tema de espiritual está bien loco. Hay Sí. personas que los guardan en vasijas, los encapsulan y entonces los guardan. Y el día que ellos quieren joder a alguien, pues reabren el pacto y ya lo mandan con otra persona. Pero en mi caso, yo más bien utilizo tanto el espiritismo como la mediunidad para hacer un canal de sanación. En tu caso, tú tienes la capacidad de ver, de escuchar, de sentir, etcétera. Y si quisieras hacer cosas obscuras, pues digo, podrías hacerlas porque tienes esa capacidad, pero una realidad es que me he encontrado con muchísima gente que no tiene ninguna capacidad desarrollada, digo, las tienen, pero a lo mejor dormidas, y hacen todo eso. Entonces ahorita se me viene a la mente, en lugar de decirle al muertito, ¿quién se apunta? A lo mejor simplemente lo pescan o se roban algo ahí del cementerio y pues a lo mejor es en contra de ese ser, ¿no? Y me imagino que Sí, ahí es otro tema totalmente aparte, ¿no? y fíjate que también pasa, ¿no? O cuando van y sin saber entierran a la persona, es que al final es energía densa, porque tú no sabes en qué condiciones falleció, Ujú. al final estás perturbando, o sea, el espíritu va a venir a querer recoger lo que era suyo, ¿sabes? Sí. Porque al final seguimos viviendo y aunque tú dices, ¿de qué depende que un espíritu no joda? No se enoje de su avance álmico, pero los primeros años de fallecido es que todos están todavía tan arraigados a la tierra, tan arraigados al sentimiento, no hay sufrimiento, eso es lo que sí te puedo garantizar, sufrimiento no hay, pero sí hay este tema de, es que es mi esposa y ya tiene otro, y Sí. entonces viene y le sabotea a la esposa la relación, Mm. pero eso de qué depende del nivel de conciencia que se tiene. Pero en efecto, o sea, hay personas que se meten a esto por recetas de TikTok y te Sí. digo, algo funciona porque al final es energía. Y yo siempre he dicho, es que yo con una vela blanca o te abro los caminos o te los cierro, con la misma vela. ¿De Ujú. qué depende? De mi Del fe, no. Ah, de tu fe y de, de cómo, del ritualito que hagas, ¿no? sí, claro, de mi fe y de la intención que le meto. Sí. Porque hay personas que su odio es tanto, su densidad es tanta, que a veces nada más verbalizan, pero vas a ver, te va a ir tal, tal, y les pasa. Sí. O sea, por eso Sí. yo digo, cuida lo que dices, lo que piensas y lo que haces, porque esos tres determinan si vibras alto o vibras bajo. Así de simple. Ujú. Ahora, todo este tema de la brujería, digo, me gustaría, todavía tengo algunas preguntas, pero me gustaría Claro. regresarme primero. Por ejemplo, en estas culturas, no sé, por ejemplo, la religión Yaruba, por ejemplo, que tienen a los orishas o los diferentes seres. ¿Hay seres que son negativos o simplemente es la intención de la persona de cómo los usan? De hecho, nada es ni positivo ni negativo, solo es. ¿De qué depende? De la intención. Ujú. Porque en realidad se tiene una falsa creencia y qué bueno que lo tocas, porque la religión yoruba pues tiene esta creencia en los santos, ¿no? Ujú. Que estos santos a su vez tienen un sincretismo católico. Sí. ¿Por qué? Porque cuando se volvieron esclavos y la iglesia entró en acción, no les permitían creer en sus dioses ni en Ujú. sus santos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Decir, bueno, el santo niño de Atocha pues va a ser el Eguá, Sí. ¿no? La Virgen de las Mercedes pues va a ser Oqueobatala. Y así, la Virgen de la Caridad del Cobre, Oshun. Para poder adorar un santo, por eso se le llama santería en realidad, y que nadie viera a qué orisha estaban invocando, Ujú. ¿sabes? Sí. Pero la religión por sí misma es de las religiones más bonitas que existe. De hecho, yo lo he dicho y no me cansaré de decirlo. En México, perdón la palabra, pero es una mierda la religión yoruba, Ujú. porque muy pocos conocen realmente los estatutos, muy pocos siguen al 100% los estatutos de IFA. ¿Y qué hacen? Desvirtúan. Y entonces se cree que te mandaron muerto oscuro, fue un santero. Y Ujú. no, o sea, la religión va más allá de eso. De hecho, un verdadero santero tiene prohibido
atacar con un santo, porque un santo al final te va a hacer caso. Sí. Pero si tú todo el tiempo enseñas al santo a joder, ¿qué crees que va a pasar contigo? Va a llegar un momento donde te va a cobrar todas. Ujú. Y es lo que a veces la gente no dice. Y en esta mala información, yo también a mis sombritas, yo les digo, si tú te vas a parar a una casa religiosa, observa cómo vive el babalao. Si el babalao toma, si el babalao es mujeriego, si el babalao es súper ostentoso, corre de ahí, porque lo que te enseña la ley de Ifá es humildad, obediencia, es rectitud. Ujú. Un babalao por sí mismo no puede engañar a su mujer, no puede. Sí. ¿Y qué pasa? No es así. A veces usan las casas religiosas para empezar sus conquistas. Entonces, hay tan falsas creencias de este tipo de religiones. Lo mismo, la palería también es hermosa. ¿Qué es lo que conlleva la palería? Ahí sí hay pactos con muertos, porque la palería no es otra cosa más que eso que llaman rayamiento, es que te abren tu piel, te meten esencia del muertito y haces el pacto y entonces el muerto ya vive en ti. Mm. Renuncias tú a ser tú para que él siga viviendo a través de tu cuerpo, ¿no? Entonces, también está bien cañón, porque imagínate que tú vibras bien bonito y te ponen el muerto de quién sabe cómo murió o un Ujú. narcotraficante. Y entonces te van a joder la existencia. Por eso hay ritos que se hacen equivocadamente, porque no todos están para el rayamiento, no todos están para santería, y la gente en su ignorancia entrega su fe, su devoción, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, no es que la deidad, la religión o eso sea malo, es la intención del ser humano lo que todo lo desvirtúa. Sí, y te preguntaba esto porque me consta de que estos seres de otras culturas, de otras religiones, que consideran específicas de la religión, nos buscan a personas que no tenemos nada que ver con esa religión y apoyan igual. Entonces ahí es donde dices, a ver, entonces no es de esa religión, lo adoptaron y lo hicieron suyo, así como, no sé, la cruz, por ejemplo, que la agarró el cristianismo cuando la cruz, pues, viene de mucho antes, ¿no? Por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, por eso te hacía esta pregunta si eran buenos, malos y todo eso, ¿no? Sí, es que es súper, súper, ambiguo, ¿sabes? Porque necesitas conocer la raíz, necesitas saber realmente cómo es el culto, pero no desde encimita, porque encimita yo he tenido muchos pacientes que me dicen, me rayaron, y ¿qué es lo que te hicieron? O sea, ¿te explicaron qué es el rayamiento? ¿No? Me entregaron no sé qué, ¿y sabes para qué es? No. Entonces es donde dices, nada más van creando adeptos, lucrando, porque también son ceremonias, Aarón, que son carísimas, ¿eh? Pero son carísimas en esencia porque se tiene que hacer toda una fiesta, una preparación, se le tiene que dar comida a toda la gente que va, se les tienen que hacer ofrendas a los orishas, o sea, por eso es tan costosa, ¿no? Pero Ujú. aquí dicen, recibí santo en la casa de mi padrino. Dices, ¿cómo crees? ¿No? Sí. Ahí es donde sí entra uno en dilemas, pero Es como dice, ¿no? El que organiza y el que parte y reparte sea la mejor parte, ¿no? sí, y por ejemplo, yo hace ratito que te hablaba de que desintegré un poquito el espiritismo cruzado cubano, es porque uno de mis fractales, una de mis encarnaciones, fue un indio huichol. Y este indio huichol, pues, justamente era cuidador de jicuri y daba lo que es el venadito azul. No Esta sé qué sea el venadito azul. es lo que le llaman el peyote. Ah, muy bien. Ujú. Ajá. Ujú. Entonces él hacía ceremonias de peyote con venadito azul. Y entonces, en esta creencia, pues él fue espiritista, sanador y todo, pero ¿qué crees? Él adoraba a la muerte. ¿Por qué? Porque él constantemente estaba en comunión con la muerte. Pues él Sí. era espiritista, entonces hablaba con muertos, pues la muerte era su amiga. Ujú. Y entonces cuando yo voy al astral y me muestra su trabajo, ahí es donde yo había tenido, por ejemplo, sueños previo a esto, de que la Santa Muerte me hablaba y me decía, acepta mi protección,
aquí estoy. Y entonces yo decía, no, muchas gracias, ahí para la próxima, porque yo no Sí. vibro, yo le tenía pavor, ¿no? Por esta falsa creencia de se cobra con la vida de tus hijos, te maldice, si no le cumples, te mueres, etcétera. Yo creía todo eso, hasta que a lo largo de 15 días me tocó estar canalizando puro Santa Muertero. Y entonces yo dije, no, pues es que todo México cree en la Santa Muerte. Sí, sí, ujú. Y entonces me tocaba canalizar los mensajes de ella donde, a ver, yo no lo jodí. Es que él dijo que si yo le ayudaba a esto, él me ponía un templo. Entonces aquí el contrato lo hizo él. Ya. Y ahora me cumple. Y en un estricto sentido dices, pues sí es neta, ¿no? Ujú. Entonces yo poco a poco empecé a ver el culto, pero muy de cerca, o sea, directo. Y cuando me atacaron severamente, Aarón, severamente, con temas brujiles, me dijeron, aquí hay de dos sopas, o te alías a la santa o a Lucifer. No, pues a la santa, ¿no? Sin dudarlo. Ujú. Y entonces de ahí, cuando yo estaba en esta duda de, no, voy a echar para atrás la ayuda porque me estoy equivocando, me estoy metiendo en cosas feas, fue donde justamente viene esta memoria álmica, me lleva al astral y me muestra de, te cuida por mí, porque yo hice el pacto con ella en esta vida. Y por Ujú. añadidura, te va a cuidar a ti, porque Ujú. somos uno mismo. Entonces, acéptala porque no te va a ir mal, ¿no? Fue cuando yo dije, órale, ese tipo de locuras, porque suena a esquizofrenia y a locura, a locura, Ujú. Sí, sí. son las que vivimos los mediums y los espiritistas, ¿sabes? Es estar en constante que voy al astral, que en memoria álmica, que me dijeron, que vi, que recibí el mensaje. Nuestra vida 24/7 es así. Ujú. Esto es la Santa Muerte. ¿Qué es la Santa Muerte? Porque algunos, pues sí, lo ven como un ser con cierta función y otros dicen, no, lo que pasa es que la Santa Muerte solamente es un, no sé si le puede decir tipo egregor que la mente colectiva creó y pues ya pues, se implantó en la cultura y por eso es que existe y funciona. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente es un ser o Yo lo veo como una divinidad, ujú, una ¿sabes? divinidad? Ujú. Porque tiene la capacidad de, al final, todas las almas, o sea, todos nosotros, al momento de que nos toque y que seamos llamados, nos va a recibir ella. Ujú. Así de simple. Entonces, tiene esta dualidad, que la muerte tanto puede ser descanso como puede ser un suplicio Ya. y sufrimiento, pero no tanto para el alma, sino para los que se quedan viviendo. O sea, Ujú. para el ser que trasciende es descanso y es luz, pero para los que se quedan es esta energía densa de dolor, sufrimiento, abandono, etcétera. Sí. Entonces, en esta dualidad, pues solo existe y es algo que está para otorgar justicia. Y aquí, por ejemplo, podemos tener N número de ejemplificaciones de la muerte. A lo mejor en México la llamamos así como la Santa Muerte. Ujú. En Argentina es ¿qué es el muerte o algo así? No, San no Muerte, sabría ser. San Muerte, Sama, porque ya. es en masculino. Masculino. Ujú. Pero, por ejemplo, si tú te trasladas a Egipto, pues Anubis era el encargado de esto. Sí. Era quien decía, ¿pasa el alma o no pasa? ¿Qué tanto recibe? ¿Puede reencarnar o se queda? Ujú. ¿De qué dependía? De la ligereza de tu alma, o sea, de tu bondad, de tu luz, de lo que hayas hecho. Y entonces así te puedo mencionar, por ejemplo, Sí. Freya, ¿no? Todas En las el culturas lo tienen, claro. celta, vikingo, ¿no? Ujú. Entonces, todas las culturas lo tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros esto sí es una deidad muy mexicana, Sí. que aparentemente viene de los mexicas en este culto a la muerte, pero no. O sea, es que esto es algo como que fue algo otorgado por Dios, por eso hablo de que es una divinidad, que otorga justicia. Para un verdadero practicante de Santa Muertería, es que tienes que ser recto, Aarón, no te puedes equivocar. Ujú. O sea, no puedes pecar ni con palabra, ni con pensamiento, ni con acción, porque tu energía siempre tiene que estar limpia. Porque si tú estás trabajando con ella y entonces ella va a venir a traerte justicia a tu vida y protección, pues en eso justo es como una madre. La Sí. cagaste, te truena.
Ujú. no En- tiene miramientos. Me imagino que es como el tema de los ángeles, o la espiritualidad de la época, ¿no? Es que tienes que estar al 100, limpiar tus chakras para poder conectarte, pues igual, si es una divinidad, pues tienes que tener una condición limpia, pura, para poder conectar, si no vas a conectar con quién sabe con qué cosas, ¿no? Que yo Con creo que a su lo mejor de ahí dualidad viene la distorsión, oscura, ¿no? con su dualidad oscura, porque Sí, al final todo es blanco y negro. sí. Entonces, en la divinidad blanca, pues es la Santa Muerte, ¿no? O la que es, que yo no Ujú, diría ni blanca ni oscura. La que es, pues es justa y entrega protección, acojo en estos momentos de desamparo, viene y te acoge. Pero está también lo que es la dualidad oscura, que sí, es a lo que nosotros le llamamos madre sombra, ¿no? ujú, Que ahí es donde se hacen todos los trabajos para desvivir, para maldecir, etcétera, pues se utiliza esta deidad porque es algo mucho más salvaje, mucho más animal, donde no hay límites. ujú. Entonces, ahí es donde justamente tú puedes decidir con qué conectas, como todo. Hay personas que dicen, ay, es que yo creo en los santos, ¿no? De la iglesia. Si supieran que hay brujerías que se hacen con santos de la iglesia, o sea, es que todo lo ocupan para bien y para el mal y funciona porque funciona. Sí. Ahora, toda esta brujería, toda esta magia obscura, negra, etcétera, como se le pueda llamar, siempre es brujería, o sea, que se involucren, no sé, muertitos, deidades, o a veces nada más el coraje, el odio, el dolor de la misma persona que lo está proyectando sobre otra. O sea, siempre hay algo más involucrado o no siempre. Sí, no siempre, porque te voy a decir una cosa, por ejemplo, ahí es donde entra el esoterismo, ¿no? Dentro de estos trabajos de brujería, porque brujería como tal es el conocimiento que tú tienes para hacer las cosas, para utilizar hierbas, para utilizar instrumentos, los cuatro elementos, etcétera, porque al final de ahí viene o proviene el término bruja, ¿no? Era una mujer sabia, tenía Mm, sabiduría de muchas cosas. Ahí es donde metemos el esoterismo y el fetichismo, ¿no? Que es donde metemos velas, donde metemos muñequitos, que te voy a congelar y a enfrascar, que voy a poner que una manzana para simbolizar tu corazón. Siempre cuando se utilizan fetichismos, es que tú te vas a ir a la parte como lógica racional de, a ver, si yo quiero trabajar tu corazón para que te enamores de mí, ujú. ¿qué, qué elemento puedo tener en casa que se asemeja a un corazón? Pues una manzana, ¿no? Sí. Ujú. Y entonces es donde tú dices, esta manzana la intención es para que simbolice el corazón de fulanito de tal, ¿no? Lo mismo, ¿quieres trabajar la mente? Pues puedes agarrar una coliflor, ¿sabes? Algo que se Sí. vea como si fuera un cerebro. Ujú. Hay otra fruta que ahorita se me fue el nombre. Eso es cuando entramos en fetichismos, que sí son utilizados en trabajos, sí. Lo mismo los pactos, pero cuando no lleva ni vela, ni algún muertito, ni ningún fetichismo, ni nada, entonces se le considera trabajo energético, Ya. porque tú envías toda tu maldad, todo tu odio y tu mala vibra Ujú, a esa persona. ujú. Y también tiene la misma repercusión que un muertito oscuro, por ejemplo. Hay gente que se dedica al tema de la brujería, la magia negra, y dice, no, pues es que no hay una cuestión, llamémosle kármica, o sea, no hay una penalización, porque pues a mí me lo están pidiendo y yo simplemente lo estoy haciendo. ¿Es así? ¿O realmente sí hay una repercusión por ese mal que se está haciendo a otra persona? Mira, sí existe la repercusión. Yo te digo a título personal, eh, más bien yo creo que parte del miedo que yo tenía de desarrollar mis dones era porque de chiquilla pues sí me llegaba a pasar, ¿no? De que alguien me hacía algo, yo decía, ¡ay, que la madre se caía! Sí. O algo pasaba. Ujú. Y aparte como que una parte muy profunda en mí dice, tienes capacidades y entonces tienes que cuidar lo que piensas y lo que dices y mucho más lo que sientes. Sí. Entonces yo tengo una prohibición que me puse a mí misma porque soy súper respetuosa de la energía ajena. Entonces no lo hago, pero sí tengo un amigo
que de repente lo hace. Se lo piden y pues lo hace, Ujú. porque puede y porque le toca. Y también tengo la fiel creencia de que es que todos somos instrumento, no puede existir luz sin oscuridad, no puede existir paz sin guerra. Entonces necesitamos también de gente que haga estas cosas, Sí, porque ese trabajo de brujería que se haga seguramente es una lección álmica para quien lo reciba. Algo tiene que aprender, sí. ¿no? Y somos parte de todo este juego, Ujú. pero sí hay karma, porque este amigo mío es de, por cada maldición que yo haga, tengo que hacer 10 trabajos de bendición y de a gratis. Ya. Y es como él limpia el karma, Ujú. porque de lo contrario, o te restan tiempo de vida en este karma, o muchas de la negatividad que tú has generado en otros repercute en tu persona. Por eso es que, no sé, es que yo aquí es donde les digo, ¿quieres ver Ya. si el brujillo es bueno o no, si trabaja con magia blanca, magia negra? Observa cómo está. Si es alguien que está, y va a sonar bien gacho, y a lo mejor muchos brujos me van a criticar, pero si está gordo, si está jodido, si le va mal y está enfermo, no está trabajando ni con la luz ni de una manera adecuada, porque cuando tú eres congruente y caminas tu línea de destino y haces lo que te toca, no hay manera que te vaya mal. Sí. Sí, te pregunto esto porque a mí me tocó atender hace como 9 años, más o menos, ya hace un buen rato. Fue una persona conmigo a atenderla y me lo dijo, yo soy brujo. Traía unas energías que nunca he visto en nadie más. Y traía unos padecimientos, o sea, dichos por él mismo, que dices, manches, o sea, ¿cómo sigues en eso si estás teniendo broncas fuertísimas, muy fuertes? Entonces ahí es donde yo dije, bueno, quién sabe, a lo mejor sí se cargan con algo que, pues, como castigo o Y además retribución. te voy a decir otra cosa. Hay sanadores, por ejemplo, yo lo veo pues en los talleres que luego doy, donde hacen Reiki, pero lo que retiran, pues lo retiran. Ajá. ¿Y qué Sí. hiciste con eso? Ujú, No, pues nada. Ah, pues te lo estás quedando. ujú. O que cuando entregan luz y depositan luz en su paciente, nunca visualizan que hay una luz que cae aquí, que no es tuya, que viene de la divinidad y Ujú. que solo tú eres herramienta y canal. Ser el Entonces, ¿qué canal. hacen? Expulsan su propia energía. Y un desgaste energético constante baja tu energía vital y por consecuencia te vas a enfermar, Ujú. porque hay una debilidad energética, ¿no? También puede pasar que en sus maniobras, de repente, cuando uno hace sanaciones, es jugarle al Harry Potter, porque ya después el brujo no se va contra quien estaba brujeando, sino con el brujo que a su vez ayudó a la Ujú. persona que está atacando. Y ahí es donde entran los encontronazos más fuertes. Entonces, la vida de un sanador, de un brujo, o sea, no espero nada, miel sobre hojuelas, o sea, cuesta cara, pero porque de la misma manera es tu desgaste energético y es a lo que te estás exponiendo por ayudar. Claro. Ahora, ¿qué tan común es la práctica de la brujería? Uf, fíjate que yo había tenido una rachita y estaba yo bien feliz porque todo lo que fue agosto y septiembre había sido pura consulta así de saber su marco espiritual y puro tema de sanación de niño interior y todo el rollo. Pero tiene 2 meses que todos mis pacientes, 100 de 100, traen brujería encima. Mm. Cuando no es un amarre, es un cierre de camino, si no es un dominio, si no es maldiciones extremas, entierros, me ha tocado mucho entierro, mucho. Entonces, ¿qué tan común es? A la orden del día. Tengo en específico un paciente que con el entierro tiene 25 años. ¿Tú sabes lo que es eso? Y No. aunque dicen, ay, la brujería caduca, o sea, sí caduca la que tú agarras una velita y la intencionas y estás ahí. Pues claro que cuando tú dejas de prender la velita, pues el efecto a lo mejor permanecerá 1 o 2 meses y párale de contar. Pero cuando hay un entierro, es que mientras tú estés enterrado,
pues entierran tu energía, porque la intención fue no hacerte visible, enfermarte, tenerte mal. Y aquí es donde yo les digo, utiliza la razón. Si tú estás enterrado, es no estar visible, es no estar disponible, estás muerto. Entonces, ni te va bien en el amor, ni en el dinero, ni en el trabajo, ni en nada de lo que tú quieras hacer. Y son las personas que dices, estoy súper salado, pues quizá no estás salado, quizá alguien te saló. Mm. Y esta persona tenía 25 años así, por una exnovia de la juventud, imagínate, que lo amarró, lo enterró Y ahí lo dejó. y ahí lo dejó. ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta? Que cuando hay entierros, por ejemplo, pues esa tumba es de un muertito. Entonces ese muertito es como que anda en su rollo, ¿no? Y andan viviendo porque seguimos viviendo. Pero como que cuando se acuerda que alguien le encargó eso, es donde va y se le pega. Mm. Y luego como que lo suelta. Y luego como que otra vez son los típicos trabajos que van y vienen, van y vienen. No es constante, pero es como que cuando la persona eleva la vibración, dice, anda algo mal y va y jode. Y entonces es los que tienen todo el tiempo mal. Entonces, ¿qué tan común? Yo, de 2 meses para acá, todos. Y yo atiendo, yo no me permito más de 3 consultas al día por Ujú. el desgaste energético Sí. y porque me gusta cuidar mucho mi energía vital. Entonces, calcúlale, nada más trabajo de lunes a viernes. Son 3 por 5, 15 pacientes a la semana. Si tengo de repente extemporáneos, sí. Cerrémoslo a 20 que cada semana todos traen brujería. ¿Y a qué se deberá que de repente te empezara a llegar tanta gente con ese padecimiento? ¿Por tu capacidad de quitarla? ¿Que atraiga ese tipo de gente para ser ayudada? ¿O porque está infestado de Yo creo que es un trabajos? todo, ¿sabes? Yo creo que es un todo porque es lo que te decía, cada fractal tuyo, cada memoria álmica te da ciertas capacidades, ¿no? Y cada que yo desbloqueo una memoria, yo ya sé que me toca trabajar, pero como burro. ¿Para qué? Para pulirme Sí. y hacerme más fuerte. Entonces, acabo de desbloquear por ahí y ya sé que me toca un periodo de trabajo, ¿no? Que al final sí es también en mucho la capacidad, porque llegan a mí muchas personas que me dicen, me hicieron limpia y todo, y que crees que me duró un mes la limpia y volvió. Y ahí es donde hay muertito oscuro, porque no cualquiera lo quita. Mm. Cualquiera te lo aleja, pero no cualquiera lo quita. Y es donde digo, pues me mandan ahora sí que el refilón. Ujú, sí. Cuando integras esa, ¿cómo le dices? Esa memoria. Memoria. Uh-huh. Cuando integras esa memoria, como dices, te pones a trabajar para integrarla y después se integra y ya. O sea, se vuelve otra vez normal y viene otra. Sí, y los vas usando como fichitas, ¿eh? Mm. O sea, como herramientas. ¿Cómo los integro? A través de meditación. O sea, es que la meditación es pieza clave tanto para canalizar como para integrar información. Entonces, en meditaciones es donde empieza uno a canalizar, se hacen presentes, te empiezan a mostrar su técnica de trabajo y entonces es trabajo que te van a ir dando en pacientes para que lo pongas al servicio y hagas fuerte. Y ya después, cuando todos se consolidan, por ejemplo, yo había tenido un periodo, pues no sé, fácil como de 6 meses, de que la cosa estaba como muy tranquila. Lo único extraño o adicional había sido mi memoria álmica estelar, Sí. pero todo lo demás a nivel terrestre estaba todo tranquilo. Y de repente, ¡pum!, dos de un jalón. ¿Por qué pasó? Porque una, tienes la capacidad y la conciencia para integrar eso, porque por ejemplo, a mí se me desbloqueó uno donde su capacidad es tal, Aarón, que ya empieza el poderte mover en pasado, presente y futuro, moverte y generar cambios. Manifestación total, en donde me lo dijeron bien clarito, si tú esto lo ocupas para tu beneficio, te jodiste y pierdes todo. Entonces, aunque lo tengas, pues está bien cabrón porque es como decir,
Pues lo tengo, pero ¿Para tengo qué? tu varita, Sí. pero la tengo castigada. Ujú. ¿Hasta ¿Y qué por qué es momento? eso? ¿Por qué consideras que sea eso? Porque lo he escuchado mucho de personas de tengo este don, pero no lo puedo utilizar para mí. Sí, porque violas leyes universales. Por ejemplo, ¿qué sí puedo y qué me autorizaron? Es de, tú quieres una vida feliz, quieres que le vaya bien a tus hijos, a tus papás, manifiéstalo, verbalízalo y se te dará. Pero si tú dices, yo quiero que este güey se enamore de mí porque quiero esto, ahí es donde estás violando una ley, porque estás modificando. Una cosa es que tú pidas lo que sea para tu máximo beneficio. Por ejemplo, Ujú. yo como manifiesto es, yo atraigo lo que es para mi máximo beneficio. Y soy un imán para todo aquello que sea integrar mi máximo beneficio. Yo no estoy pidiendo en específico algo, Ujú. pero cuando tú pides en específico con nombre y apellido, violas leyes universales y ahí es donde no, no se puede. Sí, porque a lo mejor te estás saliendo de tu camino, de tu misión, probablemente, o estás interfiriendo con la de otros y ya. Y yo Incluso, creo, ujú, perdón que te sí, interrumpa, a no, no, mí dime. hay colegas que me han criticado un poco porque yo, por los seres sirios, a mí me dijeron, todo aquel que llegue a ti en taller o curso, le vas a abrir los canales. ¿Por qué? Porque necesita despertar la gente. Y entonces cuando se enteran me dicen, es que estás interfiriendo en el proceso álmico de la persona, porque qué tal que todavía no le tocaba despertar, qué tal que tú estás detonando en esa persona dones que no puede manejar. Y entonces es ahí donde me molesto porque digo, ¿quién eres tú y quién soy yo para no ayudar? Sí. Si al final tú puedes ayudar, Aaron, a que la humanidad despierte, tú puedes ayudar a que la persona que ha encontrado cierta frustración en su vida porque la han tachado de loca, de esquizofrénica, porque ve, siente y encuentra acojo en ti. Y además tú lo puedes ayudar a su máximo beneficio, ¿por qué estaría mal hacerlo? Ujú. Porque lo induzco y porque no fue generado a través del sufrimiento, es donde yo digo, no manchen, o sea, nosotros, los que hemos desarrollado dones a la antigua, claro que pasamos por cosas bien feas. Y sí es un aprendizaje, pero es donde digo, el sufrimiento no es el camino, no, no es el único, ¿sabes? Sí. O sea, si al final eh, tú encontraste estar conmigo, por ejemplo, nos cruzamos en el camino y yo te puedo ayudar, ¿por qué no hacerlo? Y Claro. ahí me dicen, estás violando en leyes universales. Ajá, yo llevo 3 meses haciéndolo y aquí estoy. Y cada vez Ujú. llegan más información porque es lo que toca, pero a veces las personas en el ego, o sea, ¿quién es como maestro, gurú, tarotista, etcétera? ¿Quién tiene la autoridad para decirte todavía no estás listo? Güey, Claro. esto, Sí, no, y como tú dices, de hecho, ese es parte de mi, pues, no sé si sea lema, decreto, que yo digo, el que llegue conmigo es para trabajar todo lo que se pueda, lo que claro, está en mis manos. Me explico, porque también a veces está, no, es que todavía tienes que seguir eso tanto tiempo, porque no, si están llegando es por eso. Y si no llegan, pues porque no les tocaba, porque voy a interferir. Yo utilizo eso y la otra que utilizo también es que me lo pidan, porque hay gente que sí es mucho de, no, es que ¿por qué no ayudas si puedes? Es que no me lo han pedido, ahí sí siento que estoy interfiriendo. claro, ¿Verdad? ahí sí. Entonces, ujú, Pero, por ejemplo, si yo lanzo un taller, ¿no? Como el que apenas tuve aquí en Ciudad de México, que yo te digo, te voy a enseñar a meditar, a respirar, a desbloquear tus chakras, aperturar tus canales receptivos y llevarte a regresión a vidas pasadas, es que tú ya estás claro qué es lo que quieres, ¿eh? ¿no? Ujú, Entonces, si llegas a mí, ¿qué me toca? Pues ayudarte, ujú, ¿no? Y entonces, ¡pam! Me aperturo, aperturo, aperturo y listo. Esa persona va a poder conectar y meditar de una forma impensable. Cuando a lo mejor tengo colegas que dicen, ah, no, pero pues mejor en este taller le vendo la respiración, en ujú. este otro taller a meditar, ¿sabes? Y entonces eh, privatizan tanto la información y la segmentan tanto que es donde yo digo, ¿a qué veniste? ¿A despertar conciencias o a llenar tu bolsillo? Ujú.
Y es donde se lucra con la fe y con todo esto. La neta, qué bueno que lo haces y yo creo que resueno impensablemente contigo, porque de la misma manera cuando hago trabajo de sombra, cuando hago trabajo de sanación de niño interior, yo me pregunto, y sí tengo algo en contra de los psicólogos, porque yo digo, si hay herramientas, test, etcétera, que te detonan que una persona fue abusada y todo tu test te dice que fue abusada, ¿por qué no lo llevas a terapia de shock para que el güey hable? No lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, respeto su libre albedrío de hablar. Respeto la temporalidad de mi paciente. Es que no, porque en ese respeto son 5 años que la persona Sí. se puede llevar y hay terapeutas que se llevan más de 5 años y nunca le dan al clavo. Ujú. Nunca. Y yo en una sesión, claro que me permite no la capacidad de conocer o interpretar la mente, me permite el que tu bloqueo es emocional, este rollo, ¡pum! A tus 5 años, este, tienes memorias de, tampoco se las suelto de jalón, ¿no? Sí, Hoy sí. puedes recordar esto, esto, esto. No, la mayoría de las personas, Aaron, que olvida partes de su infancia, fueron abusados. A lo mejor no solo sexualmente, pero hubo un abuso, algo doloroso, traumático, que la persona, tú sabes que el cerebro no tiene la capacidad de borrar. Quiero borrar hoy, pero ayer se queda. No, o sea, borra bloques. Y en estos bloques es donde hay pérdidas de memoria. Y son las típicas personas de yo no puedo recordar mi infancia, por más que Ujú. quiero, de tal fecha a tal fecha está borrado. Pregúntate qué te pasó. Y ahí es donde yo los llevo, ¿sabes qué? Estoy viendo. Y hay personas que no son totalmente conscientes del abuso, pero cuando yo les digo, es que tú tienes como esta sensación de que entre sueños alguien entró, eso sí, pues ahí está, papá. Entonces, concientízate y órale, recuerda y los obligo a recordar. Y cuando tú reconoces el abuso, lo sanas y le digo, ¿sabes qué remata? Lo que yo te estoy diciendo como medium, porque pudieras tú pensar, se lo está sacando de la manga, porque ella ve lo que yo no. ¿Cuál es el común denominador? Que toda persona abusada sexualmente en tu vida vas a vivir abusada económica, moral, emocionalmente, en el trabajo, con los amigos, con la pareja. Todo mundo abusa de ti porque el abuso es algo no sanado y te lo va a seguir presentando Ujú. en la vida en Sí, sí, diferentes personajes. sí, estoy de acuerdo. Entonces ahí la persona dice, wow, no mames, llevaba yo 4 años en terapia. ¿Y cómo no me detectaron esto? Si había síntomas de orina en la cama, aislamiento, o sea, es que son síntomas, Aaron, que cualquier psicólogo puede detonar. Sí. Y ahí es donde yo los llevo yo soy bien cruda, ¿eh? A terapia de shock. Y ahí, mira, la persona se va libre. ¿Qué papel, ya los mencionaste en algunas ocasiones durante el episodio, qué papel juegan los chakras en todo esto que estamos hablando? Todo. Es tu eje. Es como tener un carro sin motor, Ujú. ¿no? Y sin los diferentes implementos. Cada chakra tiene un porqué y se bloquea o desbloquea a veces hasta por actitudes o acciones que nosotros llevamos a cabo de manera consciente o inconsciente. A mí a título personal siempre me encanta empezar desde mi chakra corona. A mí no me gusta arrancar de raíz. De la vez. Ujú. Pues porque yo como operadora pues trabajo de chakra corazón para arriba, ¿no? Ujú. Entonces, si tú, por ejemplo, tu chakra corona está cerrado, ¿cómo saber que tengo chakra corona cerrado? Porque eres súper controlador, súper racional, súper metódico, perfeccionista, o sea, es que todo lo tienes completamente estructurado. La estructura es la base de tu vida y no te puedes salir de esa estructura. Entonces, una persona que no sale de estructura, entonces, ¿cómo conectas con la divinidad? Que, Ujú. que conectar con la divinidad es algo inexplicable, no tangible, no perceptible, solo se siente, ¿no? Sí. Ujú. ¿Cómo puedo saber que tengo mi chakra corona bloqueado? Con estas características. ¿Cómo lo desbloqueas? Ahí es donde yo los llevo a programación neurolingüística, donde tú tienes que hacerte consciente de tu pensamiento. Si tú estás ejerciendo control, entonces digo, basta, palabras gatillo, basta. Y en automático me pongo a hacer cosas o pensar en estrategias que se salgan.
de lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Que si yo ordeno mi closet por colores, es que salte de esa rigidez para que empieces a abrir un panorama diferente y ver que no pasa nada, solo es tu estructura mental. Luego, el tercer ojo, que este es el que nos da la capacidad de ver con los ojos que no ven, ¿no? Este, por ejemplo, ¿cómo se puede bloquear? Todos en esta vida, alguna vez en nuestra existencia, hemos tenido un sueño que no nos gustó. Y si tú verbalizas, ¡ay, ya no quiero soñar estas cosas! Verbalizas, lo tapas. Ya. Si tú ves muertitos y dices, yo ya no quiero ver, se tapa. Ujú. Y también ahí interfiere también mucho con el tema racional de que si a ti se te presentan imágenes, empiezas a razonar de, me lo estoy imaginando. Y entonces tú eres solito detractor de esto. O el típico de, para quienes estamos abiertos, es que conectamos con todo. Es mentira que te digan, si tú vibras bajo, ves demonios, si vibras alto, ves ángeles. No, porque todo está en el mundo y está así, Sí. simultáneo. Entonces Ujú. conectamos con todo. Cuando no nos gusta lo que vemos, verbalizamos, ya no quiero ver. Se tapa. Ajá. Luego está el chakra garganta, que literalmente es para la comunicación, para expresar tanto lo que vemos, pensamos, como lo que sentimos. Por eso está en medio, ¿no? Ujú. Se bloquea si eres introvertido, callado, si te tragas emociones, si te tragas pensamientos, si eres el típico no quiero enfadar, pues está más que bloqueado. Sí. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa cuando un chakra de la garganta se bloquea? Te enfermas de la garganta, te da tos, andas con flema todo el día porque te está diciendo como, güey, sácalo, ¿no? Luego está el chakra corazón, que es la intuición. Para mí es el principal. Es la intuición que está ligado a la piel, a esta sensación extrasensorial. Es tu semáforo de si vas bien o vas mal. ¿Cómo se cierra? Cuando de niño tuviste esta herida de rechazo, en donde si tú llorabas te decían, cállate, ahorita no estés fastidiando, de eso no se llora. O que el niño era sensible y no, los niños no lloran. Cuando minimizaron tus sentimientos, el chakra corazón está cerrado. Mm. ¿Cómo lo abres hasta que sanes eso? No hay otra manera, ¿no? Eh, después está el del plexo solar que te habla de la voluntad, de la acción, pero aquí también radican los miedos, cómo se cierran con los miedos, con la falta de constancia, ¿no? Con el que seas de procrastinar todo, ahí se bloquea. Después está el chakra sexual, que literalmente sí está para dar y recibir como en un acto sexual, pero te habla mucho más del merecimiento, Sí. de qué tanta capacidad tienes de dar y de recibir. Y en un acto sexual es que se da y se recibe, se da y se recibe, se da y se recibe. No es doy, 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 doy. No, no puede ser así. Claro. Entonces, tienes que acostumbrarte a la medida en la que tú das, es en la que eres capaz de recibir. Si tú siempre andas ayudando, pero tú no eres capaz de pedir ayuda, esto también viene de heridas de la infancia y de estructuras de tú solo puedes y tú tienes que salir adelante y tú no necesitas de nadie porque te verbalizaron así. ¿Qué pasa? Chakra sexual está muerto. ¿Y qué son personas? Pues que literalmente no ejercen su sexualidad adecuadamente, no Sí. pueden conectar, no se pueden permitir ser vulnerables, ¿no? Y por último está el chakra raíz, que es justo el que te fija metas a corto plazo, el que te dice para qué veniste a esta encarnación, para qué estás, qué es lo que tienes que hacer. ¿Cómo se bloquea? Cuando las metas que tú te fijas son a largo plazo. Si tú te fijas siempre metas a largo plazo, o sea, está bien padre a nivel proyección, Sí. pero a nivel terrenal, fíjate a corto, casi inmediato, porque cada que tú logras una meta, fortaleces tu enraizamiento, agarras seguridad y entonces materializas, vas materializando lo que tú vas creando en tu mente. Pero si yo ahorita, Aaron, digo, yo quiero como meta comprarme un terreno para hacer un centro holístico con temazcal y medicinas ancestrales, pues lo que le tengo que fregar para poderme comprar un terreno, por lo Ujú. menos de 1000 metros, y poder hacer lo que te estoy platicando.
Entonces, es más que lógico que mi meta se va a ir a lo mejor a 10 años. Sí. Si bien me va, Ujú. Sí. ahí es donde nos equivocamos. Entonces, ¿para qué están? Yo te mencioné, ¿para qué está el chakra? Pero también, ¿qué lo bloquea? Al tú estar bloqueado en tus chakras, es que no puedes trabajar, no le encuentras sentido a la vida, vas por la vida mentando madres. Eso que genera enfermedades, porque un chakra corazón cerrado, por ejemplo, sí te puede detonar en un infarto, Sí. sí te genera un tema pulmonar, porque hay una correlación del chakra con los órganos. Un tema en el plexo solar que te habla del impulso, de la acción, de la hasta cierto punto de la ira, el ímpetu, mal trabajado y bien cerrado y bien bloqueado, te puede dañar hígado, te puede dañar boca del estómago, intestino, ¿sabes? O sea, Ujú. ¿para qué te sirven? Para mantenerte sano y equilibrado. Hay bloqueos económicos, ¿eh? Laborales y sentimentales que parecieran me hicieron un amarre porque yo no me puedo enamorar Sí. de nada Sí. más que de mi novia de hace 20 años. Ujú. Y resulta que, oh sorpresa, tu chakra corazón está cerrado porque justo esa desilusión te dejó tan, yo ya no quiero amar, yo ya no voy a exponer mis sentimientos para que no me hagan sufrir, que eso es lo que te está impidiendo amar, no un amarre ni un trabajillo. Sí. ¿Por qué te pregunté precisamente esto? Y a ti tú lo has visto. En la actualidad se habla mucho de facultades espirituales y yo sé que cada uno de los chakras te da una capacidad, una facultad espiritual. Se habla mucho de los dones, de las canalizaciones, de los medium y todo. Y me ha pasado en mis comentarios que las personas, y esto creo que lo comenté en otro video, dicen, es que a mí me gustaría tenerlo, pero nadie les dice que tienen que trabajar sus chakras, que esa, como tú decías, es su eje. Es la base. Yo Ujú. porque creo que en mis cursos y talleres, yo me voy a los cuatro cuerpos, lo que es el cuerpo energético, el emocional, el mental y el físico. Ujú. Porque teniéndolos equilibrados, entonces ya puedes detonar lo que sea. Entonces, ¿qué te llevo? Primero, sana tus heridas. Porque Sí. si tú no sanas tus heridas, por añadidura, el eje va a estar hecho. Ujú. Porque, a ver, ¿de qué sirve que yo hoy, Aaron, te desbloqueé tu chakra corazón? Te lo voy a desbloquear bien bonito, pero eso te va a durar a lo mucho un mes, porque basta que algo detone tu herida de rechazo, abandono, humillación, para que el chakra otra vez se cierre. Claro. Por eso yo trabajo antes del energético, el emocional, porque el emocional, si tú sanas tus heridas, y ojo, yo no creo en la sanación, yo creo más bien en la aceptación. Ujú. Yo acepto que tengo estas heridas y como las observo, ya no me puedo permitir que diferentes personajes me lo vengan a enseñar. Y cuando estoy propensa a vivirlo, bloqueo la situación porque, o sea, la evito porque sé que me va a detonar esta herida. Ujú. Pero ya tienes tú alertas porque ya sabes lo que se siente de cada herida. Yo no me voy a la memoria de esta parte del cerebro que es el recuerdo del Sí. evento. Yo no me voy a evento, Aaron. Yo me voy a la amígdala. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué sentimientos y emociones hay ligadas a cada herida? Para que tú puedas distinguir cuáles personajes de tu vida te han hecho sentir eso. Ujú. Porque si yo te digo, ¿quién te nalgueaba? Tú vas a decir, pues nada más mi papá. Entonces el evento te nalgueó, pero ¿qué crees? Ahí hubo humillación. Pero si yo te hablo del evento de la nalgada, tú vas a decir, nada más mi papá. Y Sí. no, es la emoción. Claro. Entonces, cuando sano la emoción, ya que trabajé tu niño interior, ya que programé tu mente para ya no estarte ensuciando de esa emoción, entonces sí, trabajo tus chakras. Y qué Y, bueno que lo mencionas. y Ujú. ahí te garantizo que el canal, Aaron, queda siempre limpio. Sí. Sí, y es importante que lo menciones porque me ha tocado escuchar a mucha gente que sí, aceptan, no, es que mi papá me golpeaba, es que tal, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, nadie te dice cómo se sintió. Y esa es la Ujú. base. Sí. ¿Qué crees? El cerebro de esta parte olvida los eventos. Por eso es que decimos, sí me abusaron sexualmente, pero ya lo olvidé, o sea, ya lo superé. Claro, porque tuviste la capacidad de olvidar el evento, porque es traumático, porque es molesto.
Pero ¿qué te hizo sentir? Miedo, ansiedad, suciedad, eh, hasta cierto punto incomodidad. Cuando yo te llevo a mí no me digas el evento. Ya no recordaste que el tío te manoseó. Recuérdame qué sentías. Ujú. Y cuando los hago hacer una lista de lo que sentían, entonces yo les pregunto, a lo largo de tu vida, ¿qué personas y qué eventos te han hecho sentir esto? Y entonces ahí ven, no, pues mi pareja, mi jefe, es donde el abuso siempre va a estar presente, Sí. en un 100 de 100. Ujú. Los hago a veces hasta hacer esquemas, Aaron, de poner en filas y columnas emociones y personajes. Y entonces la emoción, ¿a cuántos personajes se enlaza? Ujú. Pero así como te hago llevarte a la emoción, es de un solo evento, ¿no? Que es, por ejemplo, un abuso. Pero ¿qué pasa con mi papá nos dejó cuando yo era chiquita? Ahí está el abandono, ¿no? Mi papá se fue. No recuerdes cuando agarró la maleta, cacheteó a la mamá y se fue. Recuerda qué sentiste. Sí. Y así es donde voy citando, sí, los eventos, pero no me narras el evento, me narras la emoción. Y después de los personajes que hoy convergen contigo, llámese papás, hermanos, hijos, esposo, este jefe, o sea, algo en un nicho muy, en un entorno muy cercano, Sí. hago que enlaces a las diferentes emociones y cuando se dan cuenta, todos los personajes se involucraron en todas las emociones. Ujú. Sí, se vuelven muy repetitivas las situaciones de vida, súper repetitivas. Y ahí es donde lo sanas, porque tú ya vas a saber de, estoy sintiendo como que miedo a que me deje, listo. Entonces no te lo vas a permitir. Sí. Hay mucha gente que dice, bueno, por ese abuso, esa experiencia, quedé afectado y me siguen llegando personas igual, ¿no? Por esa afectación. Pero una realidad, no sé, desde mi punto de vista, es que a lo mejor lo están atrayendo constantemente para poder trabajarlo. Y más que para, o sea, sí lo atraen desde la cosmovisión de que lo que no sanas, la vida te lo va a seguir Ujú. mostrando. Pero ¿qué es lo que te están mostrando? Que es a lo que yo voy. Sí. Por ejemplo, en un abuso sexual, así haya sido por una vez o por mil, que el grado de frecuencia te habla todavía de procesos más complicados, ¿no? Pero supongamos que fue una vez, generó en ti culpa el hecho de decir, yo algo hice para que esta persona me atacara, porque ¿por qué no atacó a mi hermano, a mi Sí. primo? Yo algo generé, hay culpa, hay remordimiento, porque a lo mejor creces y dices, si yo hubiera hablado, si yo hubiera dicho, si yo le hubiera dicho que no, si yo me hubiera salido corriendo, y él hubiera, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde yo lo llevo a sanación de niño interior y constelación, que es donde, a ver, tú hoy, tú recuerdas a ese niño que no tuvo la capacidad de esto y esto. ¿Cuántos años tenías? No, pues 5. Observa la escena desde afuera. Haz de cuenta que es un niño que tú no conoces, que Ujú. fue abusado por el tío, que el tío manipuló. ¿Tú crees que existe culpa en ese niño? No, pues no, porque es un ser que no tiene conciencia de eso. Ok, ¿tú crees que ese niño pudo haber sido generador de provocarle algo al tío? No, pues no. Y entonces es ahí donde digo, pues ese niño eres tú. Y ahí es donde se desfragmenta la herida, Sí, sí, sí. porque lo que te hace tener la herida es esta sensación de algo hice mal, no fui suficiente, no valgo lo suficiente, no me observan. Siempre hay un sentimiento de culpa e insuficiencia en todas las heridas. Entonces, cuando logras verte como un tercero, que es lo que se hace en una constelación Ujú. familiar, es donde reconceptualizas el abuso y entonces dices, yo no podía hacer las cosas diferente. Entonces te liberas de la culpa y al liberar la culpa se liberan todas las emociones y en automático ya se va y ya la vida ya no te lo va a volver a presentar. ¿Crees que con meditación bien enfocada se pueda sanar eso? O sea, que una persona por sí sola, no sé, meditando, digo, obviamente pues tiene que estudiar para saber meditar y entrar en otros temas. ¿Podría sanar eso?
o si es necesario la ayuda de alguien externo para poder salirte de la situación y verlo con mayor facilidad. Aquí está en un grado de conciencia que la persona tenga. Yo creo que eh, las personas que necesitan contención, Aaron, son las personas que aún reconociéndolo se siguen autosaboteando porque ya generaron una codependencia a la herida y ya Ujú. sin herida no pueden vivir. Sí, Pero la mayoría de las personas ni siquiera es en un estado meditativo, es hacer así una lista sí. de, a ver, Ujú. de un lado pones qué me pasó, y entonces abres una llavecita y empiezas a colocar ese evento, qué emociones te trajo. Y así vas, evento, emoción, evento, emoción. Obviamente puede ser un evento con 20 emociones, es que cítalas todas. Ujú. Y entonces después empiezas a buscar personajes. Pero cuando tú buscas al personaje es donde nuevamente vuelve a ti el evento. Ah, cuando mi esposo me dejó, yo recuerdo que sentí lo mismo que cuando mi papá me dejó. Y es donde empiezas a enlazar las heridas, Ujú. que al final esa herida va a detonar esas 20 emociones porque ya están programado tu cerebro para estas 20 emociones, cada que Claro. se una herida. Entonces todos nos podemos hacer conscientes mediante estas listas. Y cuando tú eres consciente y tú cada evento que viviste, tú te observas así, como en tercera persona, solo un observador, tanto del actuar de papá como de tu actuar. Por ejemplo, hay muchas personas que me dicen que traen herida de abandono muy cañona porque dicen, mi papá no fue a mis festivales, no estuvo, o sea, se la pasaba trabajando. Yo dejo que hablen y se desahoguen, pero acto seguido es, entonces crees que tu papá no te quiere. No, no, porque nunca estuvo. Ok. Y entonces, ¿quién traía la comida a casa? No, pues mi papá. ¿Quién te compraba tus colores? Mi papá. ¿Y tus zapatos? Mi papá. Y Ujú. entonces le digo, eso es un lenguaje de amor. El tema es que tu niño interior quería que lo Otra abrazara, forma. lo Sí. besara y todo. Pero hoy tu adulto, que piensa como adulto, tiene que hacerse consciente que tu papá tenía un lenguaje del amor. Ujú. Y que además, si este papá, le digo, siempre traten de investigar o indagar en la vida de los papás, porque ahí está la clave. Si fue un papá abandonado por su papá, que él tuvo que trabajar desde los 8 años para abrirse camino, ¿tú crees que va a tener integrado el abrazar y el chiquear? Pues no, y nadie puede dar lo que no tiene integrado. Y entonces es cuando yo le digo, tu papá tuvo esta historia, esto. No, pues que sí. Ah, ¿tú crees que él iba a ser capaz de abrazar si nunca lo abrazaron? Y se sueltan a llorar porque dicen, Ujú. no mames, nunca lo había visto desde esta cosmovisión. Sí. Y ahí también se sana. O sea, cuando tú ves la situación en tercera persona como un observador, pero lo observas objetivamente. Por eso digo, ¿quién necesita acompañamiento? Los que viven en plan de víctima y que de verdad no quieren salir del hoyo porque han encontrado en esas heridas la justificación para sus tonterías. No. Pero quien de verdad tiene la necesidad de sanar, se observa objetivamente y ahí lo sanas, Aaron, Ujú. completito. Eso que decías de los papás, se nos olvida también de que en esta época hay mucha información. Antes no. Mm. Antes se quedaban huérfanos y no había ni siquiera ni psicólogos, no había nada. Era nada más, no, pues seguirle trabajando y para adelante, ¿no? Es todo lo que hay. Entonces, qué padre eso que dices de ponernos en el lugar de ellos para entender. Y eso nos va a aclarar muchas cosas. Pues ya nos compartiste mucha información, muy valiosa, súper valiosa, muy aplicable. Eso creo que Ujú. es también muy importante. ¿Y qué te parece, Jimena? Si para los miembros de la comunidad, los miembros del canal, nos regalas algo para los miembros, una meditación. Yo creo que lo que pudiéramos hacer es Ujú. enseñarles técnicas de respiración para poder adentrarse en estados meditativos. Excelente, estaría excelente. Pues ya saben, ahí esperen ese video, ahí en la parte de miembros. A ver, Jimena, una pregunta más. ¿Qué es para ti Dios? Híjole, Dios lo es todo, es la fuerza de todo lo que existe. O sea, a mí cuando me preguntan quién es Dios, yo, porque Dios está en mí, soy una con Dios, ¿sabes? Es el poder más grande que existe.
Gracias. Y aquí me dejaste pensando en algo, porque mucha gente dice, no, es que ¿cómo vas a ser Dios? Pero si no estamos aquí, tampoco podemos ni siquiera reconocerlo. Entonces, Exacto. entonces tiene que estar en nosotros a fuercita, A fuercitas tienes que ¿verdad? reconocer divinidad, Sí, tienes que reconocer que eres uno con Él, porque si Él no está, tampoco tú. así es, Punto. así es. ¿Algo que nos esté faltando, Jimena, que quieras compartir? Pues no, yo te agradezco mucho el espacio porque, ¿sabes qué? Que me dio la oportunidad de poder hablar que la mediumnidad y el espiritismo y esta capacidad de ver lo que otros no ven y saber lo que otros no saben, también permite terapia para sanación de emociones, para desbloqueo de memorias, o sea, que va mucho más allá de lo que se puede creer de la mediumnidad y el espiritismo, Sí. ¿no? Nada más Ok. a nivel ocultismo o nada más se limita a hablar con muertitos. Ujú. No, o sea, es que yo me siento verdaderamente afortunada y dichosa de haberle podido dar un reset y un giro a mis terapias y que justo a través de las vivencias de mis pacientes es como yo he ido puliendo muchas técnicas y he podido justo encontrar esos engranajes para rebuscarle y rebuscarle y rebuscarle e irme hasta la raíz del problema, porque sí he visto cambios muy importantes en mis pacientes y eso es algo que no tiene precio, ¿sabes? Que nada te paga el mensaje de un paciente que te dice, gracias porque me cambiaste la vida, ¿no? O que Dios te siga llenando de bendiciones. Eso es algo que un costo de una consulta no te paga Ujú. y que me permitiste este medio porque de verdad es la primera vez, Aaron, que yo hablo de cómo integro el espiritismo totalmente, o sea, porque sí hablaba yo de la sanación de niño interior, del trabajo Ujú. de sombras y todo, pero nunca tan amplio o tan específico, porque yo sé que las personas que vean tu podcast ya hoy se van con herramientas para empezar a trabajar. Así es, ¿Estás de así acuerdo? es. Y te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste y te felicito, la verdad, porque no es fácil, por ejemplo, para las personas que empiezan con el tema de, no sé, vamos a inventar la santería, incluso antes, que empezaban con la meditación, con el yoga, el vegetarianismo y otras técnicas, no era fácil entrar a una cultura con una religión como la católica tan arraigada, era muy difícil. Y ahorita ya es relativamente fácil, pero ahora tú estás del otro lado también, que ahora todas esas culturas, llamémosle de magia, santería, todo eso, pues estás rompiendo también creencias para abrir esta información, sacarlas de ese cuadrito religioso y que sirvan para todos. Y desde una perspectiva de sanación, que para mí eso es súper valioso. De hecho, yo te lo comentaba, yo he tenido experiencias que no las he comentado precisamente por ese tabú que tienen las otras personas y digo, no, mejor me quedo callado. Y tú no, tú lo dices. Me voy a meter en broncas, ¿no? Sí, sí. Pero no, o sea, hay, por ejemplo, para quien a mí me pregunta, ¿qué religión profesas? Ninguna, Ujú. ninguna. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios no está en un nicho, en una iglesia, en una religión, en un dogma, en un libro, está en mí. Y sabes, cada que yo entro en contacto con Dios es cada que medito, cada que me conozco, cada que descubro algo nuevo, es la manifestación de Dios en mi vida. Sí. Entonces, ¿en qué creo? Pues en Dios. Ujú. Y la otra es que, como bien dices, viene uno a explorarlo todo. Entonces, un último consejo que quisiera yo darle a todos tus seguidores es que Adelante. si tú quieres saber, por ejemplo, qué fractales tienes, qué memorias sálmicas para ir integrando más y más conocimiento y habilidades, empieza por lo que resuena contigo, sin ningún precedente familiar ni cultural. Que si a ti te llama la cultura china, investiga toda la cultura, desde lo que es la medicina, la herbolaria, vete a todo el tema de sanación, ahí siempre están las respuestas. Y yo te garantizo que si tenías afición por, me late la acupuntura y el biomagnetismo y este tema de las barras de access, etcétera, viene de esa cultura. ¿Eh?
Por eso es que te gusta, porque tú traes afinidad. Entonces, ¿cómo desbloqueas si no tienes acceso a una consulta, a regresiones? Hazlo contigo, aprende a conocerte. ¿Qué me gusta? Pues estudio eso. Y estudiar no significa toma cursos. Lee, adquiere conocimiento de eso. Me gusta otra corriente porque ya cambió mi existencia y entonces ya pasó de moda lo chino y ahora es lo hindú, pues lee y documentate sobre lo hindú. Y cada que tú haces esto y empiezas a investigar y autoconocerte, porque a veces nos perdemos en el camino, Aaron, y si yo hoy te pregunto con qué vibras, he tenido pacientes que me dicen, no sé, no sé, porque viven inmersos en mil cosas antes que entrar en contacto con sus intereses, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te autoconocimiento y en función de eso integrar más conocimiento de las culturas que te llamen la atención y ahí es donde te empiezas a bombardear a través de sueños y empieza a fluir información de forma impensable. Excelente. Jimena, te agradezco bastante. Tienes las puertas abiertas del elevador cósmico. Cuando gustes compartir algo, mándame un mensajito y con gusto programamos una sesión. Claro que sí, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por haber llegado al final de este episodio. Los invito a que se suscriban, a que hagan comentarios y que estén al pendiente de todos los videos del elevador cósmico. Hasta luego.